Gracias te damos, bendito Padre, por tu amor y tu misericordia, por una vez más que nos das la vida, la salud, las fuerzas. Gracias, mi Dios, porque podemos seguir predicando tu palabra, seguir haciendo tu voluntad. Yo ruego que sigas bendiciendo a todos mis hermanos, a mis amigos que ven también este video, esta enseñanza, esta palabra eficaz tuya, Señor, esta palabra que no vuelve a ti vacía, sino que lleva mucho fruto. Te doy gracias, Padre, por lo que haces, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, y lo que estarás haciendo, mi Dios. Gracias, nos encomendamos en tu poderosa mano, Señor, sabiendo que tú tienes el control. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendito Padre, bendice a las familias, Señor, y ayúdanos a seguir perseverando en ti, a no ser movidos, Señor, de nuestras convicciones, de lo que hemos creído solo en ti. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. De aquí seguimos compartiendo la palabra del Señor y hoy estaremos compartiendo este hermoso mensaje, el primer sello abierto. El primer sello abierto. Encontramos que solo nuestro Señor Jesucristo es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entendamos una cosa, la apertura de los sellos es la voluntad del Padre al permitir que el Cordero tomara de su mano derecha el libro. Usted lo puede encontrar esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. La apertura de los sellos es la siguiente etapa y el inicio del justo juicio de Dios a la humanidad por su desobediencia y por su rechazo total a Jesucristo, su Hijo amado. Entendamos algo, hermanos, Israel no pudo cumplir el plan de ser los sacerdotes de Dios para el mundo. La iglesia de hoy no ha cumplido la misión de nuestro Señor Jesucristo y han abrazado más a este mundo material, alimentando su codicia y sus deseos de poder, entregándose a la apostasía actual y negando la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios hace, de pronto no lo vamos a entender en su totalidad, pero nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de propósitos, y el que tú y yo no lo sepamos no significa que Dios no lo va a tener o que Dios no lo va a ejercer. Hablando de los sellos, cada sello desatado es el cumplimiento de una secuencia progresiva de eventos devastadores con consecuencias trágicas para la humanidad, con el fin de establecer la divina justicia. Vea en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 1, el Cordero está abriendo el primer sello. En este primer sello encontramos la aparición del anticristo, es decir, la bestia del Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, a quien el dragón, es decir, Satanás, le dará su poder, trono y grande autoridad. Pero fíjese, vea que viene montado en un caballo blanco y con un arco sin flecha. Esto representa la falsa paz que este falso líder traerá. También es importante observar que le fue dada una corona. La corona es un símbolo de mando, de gobierno y de autoridad. Los reyes de antes usaban coronas sobre sus cabezas, y esta bestia, dice la Biblia, que salió venciendo y para vencer. Es decir, que va a tener una corta victoria, va a salir vencedor. Recordemos, amados hermanos, amigos que nos escuchan, que Satanás ni la bestia hacen lo que quieren. Ellos no se mandan solos. Es Dios quien les da el permiso para obrar, para actuar en ese tiempo. Y esa autoridad dada a través de esa corona es Dios quien se la da. Y esa corta victoria de vencedor es concedida y es otorgada por Dios. Esta bestia o anticristo es el mismo cuerno pequeño que vemos en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 8.
y que también hará guerra contra los santos, dice la palabra, y que los vencerá. Usted puede ir al libro de Daniel y buscar en el capítulo 7, versículo 21, lo que Daniel está expresando. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Después, hermanos, vuelve a ser mencionado como la bestia del Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 7. Vea esa comparación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta palabra que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, la palabra autoridad viene del griego exousia, que significa autoridad, poder, control, derecho, fuerza, y es una influencia delegada. Veamos algunas características que lo identifican desde Daniel hasta el Apocalipsis como el mismo evento futuro, como la misma persona. No son situaciones diferentes ni personas diferentes lo que se menciona en Daniel 7 con Apocalipsis 13. Recordemos una de las reglas de la interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo poder entender la palabra y poderla armar de acuerdo a lo que el Espíritu nos está diciendo. Por eso es importante poner estos detalles en la palabra del Señor. Vea que Daniel dice, en el libro de Daniel dice acerca de este cuerno pequeño, que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Qué interesante que Daniel lo describe como un cuerno pequeño y en el Apocalipsis es descrito como bestia. Pero ahorita vamos a ver que es el mismo hecho y que es la misma persona. En Daniel se están describiendo cuatro imperios, cuatro poderes que surgen. Y el cuarto, que es la bestia espantosa y terrible, dice que de ahí salieron esos 10 cuernos. Y entre esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño. Vea, dice que este cuerno pequeño tenía una boca y que hablaba grandes cosas. Eso lo dice Daniel capítulo 7, versículo 8. Y se vuelve a repetir la misma escena en el mismo capítulo, en el versículo 11. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este cuerno daba grandes palabras. Se vuelve a mencionar más adelante en Daniel capítulo 7, versículo 20. El mismo cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué palabras o qué mensaje es lo que este cuerno pequeño dice? Y eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que investigar, y ahí lo dice el mismo pasaje. Si usted se fija en Daniel 7:25, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Son palabras en contra de Dios, son palabras contra el Altísimo. Dice, y que a los santos del Altísimo quebrantará. Y vea, este mismo hecho se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Confirma lo que Daniel dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Qué interesante. Una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces nos damos cuenta que estas palabras son contra de Dios, son contra los que moran en el cielo y contra su tabernáculo. Y eso que salió, hermanos, venciendo, porque dice este primer sello que salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso que salió venciendo y para vencer? Bueno, esto no es más ni menos que el permiso
dado por Dios como retribución a su pueblo por el rechazo de su Hijo Jesucristo, el cual ellos ya sabían que vendría. El pueblo de Israel no ignoraba que vendría un Mesías, esperaban al Mesías. Y aquí lo curioso es que en Juan 1:12 dice que Jesús, hablando de Jesús, en la persona de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínense, y todavía el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Pero ahora quien vendrá será esta bestia, este anticristo, este falso Mesías, este falso líder. Ya vimos que la autoridad de vencer a los santos fue dada por Dios. Yo quiero que entienda algo, y es muy importante recalcar, hermanos: Satanás no está por encima de Dios, no está a la par de Dios. Satanás no le cambia los planes a Dios, no es tropiezo. Yo he visto a veces figuras donde ponen a Jesucristo sentado a la mesa y del otro lado Satanás, como que están haciendo fuercitas, como que yo no sé, ¿verdad? Esas figuras, esos cuadros, ese dibujo, ¿quién lo haría? Y su concepto, su mentalidad, como que Satanás tiene el poder al igual que Jesucristo. Y la verdad, Satanás es un ser creado, y Jesucristo ya, Él es eterno, Él es Dios. Dios tiene el control de toda la humanidad, de todos los planes que estamos viviendo. Dios ya lo sabe, y Dios en su sabiduría está permitiendo estas cosas, y es por algo que Dios lo está permitiendo. Dios siempre nos quiere enseñar algo, Dios siempre desea el bien, y cuando es necesario disciplinarnos, ponernos disciplina, claro que el Señor lo va a hacer. Es muy interesante, hermanos, reconocer esto, que Satanás está muy por debajo de Dios, es un ser creado. Ya vimos la autoridad de vencer a los santos que fue dada por Dios. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos, dice, y vencerlos. El mismo pasaje dice que esta bestia va a hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y los va a vencer. Y no es cosa de que Dios no ame a su pueblo, no es que Dios no lo quiera. Hermano, entendamos que la historia se está repitiendo. El pueblo de Israel era un pueblo escogido de Dios, y Dios lo entregó a sus enemigos por su desobediencia. El pueblo desobedeció, el pueblo no se apegó a Dios, el pueblo se alejó de Dios. Ya conocemos la historia, que el pueblo fue entregado, fue llevado a cautiverio, estuvo en Babilonia, ya lo sabemos, hermanos. Y es importante aprender de todas estas enseñanzas. Esta bestia que va a surgir, porque esto no es un pasado, hay cierta rama de los evangélicos que son preteristas y pretenden que todo esto ya pasó, y dicen que esa bestia fue Nerón, en la persona de Nerón, y han puesto en un pasado. Pero si todo eso ya pasó, es que entonces realmente no esperamos gran tribulación, porque también eso ya pasó. Hay muchas cosas que no tienen sentido, que son incoherentes, incongruentes e ilógicas, que realmente es una mala interpretación lo que están haciendo. Pero esto es lo que va a suceder, esto está por venir. Lo que está sucediendo, o lo que va a suceder en Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero vea qué interesante, hermano, que esta bestia no se manda sola. También se le ha dado un plazo para actuar, es decir, que solo tiene un cierto tiempo. Y esto también lo encontramos en Apocalipsis 13:5. Dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vea que Él no se manda solo, que Él no dispone el tiempo que quiere. Entendamos que es Dios. Cuando dice y se le permitió, esa palabra se le permitió significa que se le da permiso. Es Dios quien le da permiso, y es por eso que Él puede actuar en estos 42 meses. Ese es el tiempo establecido por Dios. La Biblia también afirma este tiempo en clave. En Daniel capítulo 7 versículo 25 dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Si usted medita, tiempo es singular, uno,
tiempos es plural, 2, y medio tiempo, si suma 1 y 2 son 3, y medio tiempo, aquí están los 3 años y medio, que son los 42 meses. Vea que en Mateo capítulo 24, versículo 22, Dios acortará ese tiempo. Dice la Biblia que Dios acortará los días, de lo contrario nadie se iría salvo. Vea que Dios en su bondad y en su misericordia, Dios acortará ese tiempo, puesto que será un tiempo de grande tribulación y Dios acortará esos días. Ya hay un tiempo establecido para esta bestia en lo que va a actuar, y todavía Dios, en amor a su pueblo, dice, por sus escogidos, Dios acortará ese tiempo. Es Dios quien le concede y determina ese tiempo crucial para gobernar y ejercer su dominio, lo que dice Apocalipsis 13:5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La autoridad es el permiso otorgado por Dios. La Biblia, la traducción lenguaje actual, dice: también se le permitió gobernar durante 42 meses. Usa la palabra gobernar. Y luego en el versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya dijimos que ese se le permitió, es el permiso. Él no se manda solo. Satanás, la bestia, no determinó su tiempo. Simplemente se le permite. Es un tiempo otorgado, un tiempo concedido por Dios. Esa palabra se le permitió viene del griego didomi, que significa conceder, dar, dejar, entregar, permitir. Es interesante, amados hermanos, mirar, meditar en la profecía de Daniel, que es confirmada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Vea lo que dice Daniel capítulo 7, en versículo 21 y versículo 25. Dice Daniel 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y lo vuelve a mencionar en el versículo 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vea qué interesante: a los santos del Altísimo quebrantará. Esta palabra quebrantará, la Nueva Versión Internacional dice que los va a oprimir, usa oprimir, los oprimirá, los subyugará. Y Biblia de las Américas dice: los afligirá. Qué interesante, hermanos. Este será un tiempo, hermanos, de aflicción, pero también es un tiempo de purificación. Muchas veces se le atribuye la tribulación como al gobierno de Satanás. Sí, va a ser un gobierno de Satanás por medio de la bestia, pero recuerda que es un tiempo otorgado de Dios. Es un tiempo en el cual Dios le da permiso. No es un tiempo de que Él se impone. No, esta tribulación es plan de Dios, y también es parte de esta de purificación para el pueblo de Dios. Vea lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderá. Vea, los entendidos. La Nueva Versión Internacional dice los sabios. Igual la Biblia israelita mesiánica Kadosh dice: los sabios lo entenderán todo. Y te preguntarás: ¿quiénes son los sabios? Hoy en día ya no hay sabiduría, ya no hay sabios. Y te voy a decir por qué: por cuanto se han alejado de Dios. La sabiduría, amados hermanos, ¿quiénes son los sabios? Son aquellos que temen a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú temes a Dios en el sentido de obediencia, hermano, no es un de que yo le tengo miedo a Dios, no, un sentido de no fallarle, de no pecar, de agradarle, de que tú te esfuerces por agradar a Dios. Dios nos da esta sabiduría, y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y nos apartamos de todo pecado,
y de toda maldad. Es interesante, hermanos, ¿quiénes son los sabios? Los que temen a Dios y los que guardan la Escritura, conocen la Escritura, por eso ellos lo van a entender, ellos van a comprender todo. Tristemente no hay sabiduría, la gente ya no cree en la Biblia, la considera un libro de fábulas, un libro de historietas solamente, un libro de referencias y han degradado la palabra de Dios que tiene vida, que tiene poder de transformar nuestras almas, el poder de Dios, la palabra que está ahí. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Es una palabra que tiene poder, hermanos. Desde cuando tú la oyes, entra por la puerta de tus oídos, la puerta del alma y toca nuestros corazones. Es importante meditar siempre en la palabra y hemos hablado de la importancia de la palabra, que si la Biblia lo dice, lo creemos, y si no lo dice, deséchalo, porque puede ser deseo del hombre, invención de un ser humano, porque hoy en día hay muchas personas inventores de males. Entendamos, hermanos, que el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esta cuarta bestia, cuando hablamos de las 4 bestias, hermanos, yo quiero que usted entienda, estuve haciendo esta investigación, estuve meditando un poquito en el hebreo, arameo, partes del arameo, estuve investigando significados. Cuando habla de esta cuarta bestia, no es que sea un rey en sí la cuarta bestia, no. La cuarta bestia es un sistema político, es un sistema de gobierno, es un reino. Por eso dice que este cuerno pequeño surge de entre esos 10 cuernos. Estos sí son gobernantes. Estos 10 cuernos representan a 10 gobernantes de este sistema bestial, que es caracterizada por su despiadada voracidad y crueldad, la cual la hacen espantosa y terrible en gran manera. Estos 10 cuernos serán 10 gobernantes que estarán de acuerdo y en favor con este cuerno pequeño, es decir, que tendrían el mismo propósito, y dice a quien le entregarán su poder y autoridad. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 y 13. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahí lo está diciendo, hermano, medítelo. Le repito el pasaje, Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y fíjese, hermano, qué interesante. Yo he estado oyendo y viendo videos, ¿verdad? Y el presidente de Francia, en un video, decía él que sería bueno que surgiera un líder mundial para poner orden, un líder mundial. Y este presidente de Irán decía que esperan a ese líder. Ellos lo llaman el Mahdi. Él decía que cuando venga el Mahdi, dice que pondrá la paz que el hombre y la humanidad no han sabido tener. Cuando venga el Mahdi, restaurará las cosas. Cuando venga el Mahdi, ejercerá un orden, un nuevo orden. Y empieza él en un video, eso lo puede buscar usted en Google, puede investigarlo un poquito más acerca de este informe, esta enseñanza que él compartía acerca de este Mahdi. Es muy interesante, hermanos, que nosotros vengamos a la palabra. Obviamente lo que estamos viendo en el mundo está teniendo su cumplimiento de acuerdo a la palabra, como se ha dicho. Pero es interesante que aunque estos 10 gobernantes le den su autoridad a la bestia, le den su poder, y aunque tengan el mismo propósito, la palabra del Señor dice que esta bestia o este cuerno pequeño derribará a 3 de estos 10 gobernantes, quedando solo 7. Van a quedar 7. Esta bestia va a derribar a 3, va a quitarse a 3 del camino. No se dice exactamente las razones. Probablemente estos 3 no estarán de acuerdo con lo que va a hacer, y la bestia va a seguir con su plan, ya se le concedió, y va a derribar a estos 3 reyes. Y dice que
estos tres que va a derribar, de los 10 gobernantes, quedando solo 7, y la bestia juntamente con ellos, dice, será el octavo. La palabra del Señor nos da ciertos detalles para que meditemos que es la misma persona. Vea lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pero vea que de los 10 arrancó 3 de los cuernos, dice, fueron arrancados 3 cuernos. Y vea lo que dice Daniel 7:20. Lo vuelve a decir. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza, y del otro que le había salido, o sea, del pequeño, delante del cual habían caído 3. Es decir, va a derribar a 3. Y vuelve otra vez a decir, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7:24 ya lo da más específicamente. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino, que es bestial, espantoso y terrible, se levantarán 10 reyes, es decir, 10 gobernantes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Qué interesante, hermanos. Derribará. Usa la palabra aramea, shefal, que quiere decir derribar, abatir, humillar. Algunas versiones, como Biblia de las Américas, dice subyugar. Nueva versión internacional, derrocará. La Biblia Kadosh dice dominará. Dice que será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Lo dice, ahí está el pasaje, Daniel capítulo 7 versículo 24. Y nos damos cuenta que al derribar de esos 10, al derribar 3 quedan 7, y la bestia juntamente con ellos es el octavo. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, ahí va, y es de entre los 7, es juntamente con estos 7, por eso es que la bestia es el octavo, dice, y va a la perdición. Esa frase de era y no es la expresión del designio de Dios de lo que la bestia era, por lo que Dios le había otorgado, por lo que Dios le había concedido, así como el poder, la autoridad y esa corta victoria sobre el pueblo santo para cumplir su propósito de restaurar las cosas. Y en cuanto a la bestia que no es, esto denota la realidad de que no lo será, porque Jesucristo nuestro Señor, Él es quien reinará por los siglos de los siglos, y su reino es sempiterno, y su señorío por todas las generaciones, y Él regirá con vara de hierro a las naciones, y su reino no tendrá fin jamás. Quiero concluir este estudio, amado hermano, de este primer sello que será desatado. Va a ser la aparición de este anticristo, y todo el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo también a la luz de Daniel, hablando de la última semana, cuando se aparezca este hombre, viene con una falsa paz, pero él va a traicionar, él va a romper su tratado, su pacto que llegue a hacer, y viene un tiempo muy difícil, un tiempo lo que es llamado la gran tribulación, de acuerdo a Mateo 24, megatlipsis, será la grande aflicción, la grande apretura, de acuerdo a la palabra griega que se usa. Va a ser un tiempo muy, muy difícil. Este anticristo será manifestado en la apertura del primer sello. Por eso es importante, hermanos, que leamos. Mucha gente tristemente he oído, ¿verdad?, que no entienden el Apocalipsis y que pues les da cierto temor, pero la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos insta a estudiarlo, a meditarlo, y no debemos leerlo con temor, con miedo o queriendo ignorar,
porque si usted va al capítulo 1 y lee los primeros versículos, vea, del versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. O sea, Jesucristo está dando una revelación, dice que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos. Todos nosotros los creyentes somos siervos. Todos los que hemos creído en Jesucristo como hijo de Dios y lo reconocemos, pasamos a ser hijos de Dios, somos siervos. Porque le servimos a Él. Dice que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Son cosas que van a suceder. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y vea lo que dice: bienaventurado el que lee. Oh, el que lee. Pero si usted tiene esa excusa, ay, no leo porque me da temor, o no leo porque no entiendo, hermano, usted tiene que orar al Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Pídale sabiduría, pídale que le dé iluminación para que entienda la palabra de Él. Esta palabra es la revelación de Jesucristo. Por eso dice el versículo 3, capítulo 1 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan, o sea, que cuidan las cosas en ellas escrita, porque el tiempo está cerca. No es un tiempo de ignorar. Yo siempre he dicho que la ignorancia no nos justifica. Decir, es que no lo sabía. Y porque decimos que no lo sabía, pensamos que Dios nos va a perdonar, que Dios nos las va a pasar. Yo quiero decirte algo: la ignorancia no te salva, la ignorancia no te justifica. La palabra de Dios en Oseas dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Tu ignorancia te va a llevar a la muerte, tu ignorancia te va a llevar a la destrucción, tu ignorancia te va a llevar a la perdición. No ignores la palabra de Dios, no la ignores, amigo, hermano que escucha esto. Medítela, escudriñela, investigue, deje de oír tanta gente que habla de sus deseos de su corazón. Vea qué es lo que dice la palabra de Dios y medítela. Crean Jesucristo como Señor y Salvador, y recibiendo a Jesús nos da su Santo Espíritu para que podamos tener la fuerza, porque el Espíritu nos impulsa a hacer su voluntad y nos guía a su verdad. Quiero concluir, amado hermano, en cuanto a todas estas cosas, estos sellos, este primer sello que se abrirá. Es Dios quien tiene todo el control, hermanos. Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta y ningún anticristo que surja en oposición a Dios, hermanos, hace su voluntad, sino que estará sujeto al permiso de Dios. Satanás no está a la medida de Dios, es más, no la da. Ni le llegará, porque Dios es creador de todo y Satanás es creación de Dios. Satanás es solamente un instrumento de Dios, el cual usa para cumplir su propósito. Y estos juicios y tribulaciones que están por venir solamente son el plan de Dios para la humanidad, por cuanto Dios tiene y debe de llamar a cuentas a toda su creación y a todo lo que Él gobierna. Déjame decirte, amado amigo que nos escucha, aún es tiempo de aceptar y de recibir a Jesucristo, hermanos. Es tiempo de aceptar y recibir el regalo de Dios, a Jesucristo, su Hijo amado, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Quiero que sepas que Jesucristo es nuestra entrada a la eternidad. Jesucristo es nuestra entrada al paraíso eterno, para vivir juntamente con Él y para tener el descanso de nuestras almas. Recibe a Jesucristo. Nuestra vida aquí es corta, temporal, pasajera y efímera. Tienes un cuerpo que cada día se va desgastando. Estamos muriendo cada día que pasa. Cada día que pasa, células mueren y envejecemos, empezamos a encorvarnos, nuestro pelo se vuelve blanco, empezamos a perder la vista, empezamos a perder memoria, se nos olvidan las cosas, empezamos a morir. Día a día estamos muriendo. Y ¿sabes qué? Dentro de este cuerpo tenemos un alma que solo Dios nos dio, y es importante reconciliar esta alma con Dios para al morir, cuando este cuerpo muera y tu alma sea desprendida, tengamos un lugar en la eternidad juntamente con Jesucristo. Nada pierdes con aceptar a Jesucristo. Recíbelo y confiésalo. Órale y búscale. Pídele perdón, ponte a cuentas con Él. Qué triste va a ser, amado hermano, amigo, que tú mueras sin Jesucristo.
Y de acuerdo a la palabra de Dios, para todos aquellos que no creyeron y no recibieron a Jesucristo, tristemente hay un lago de fuego, un lugar de tormento que les espera por toda la eternidad. Yo te invito que en esta hora lo recibas. Abre tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy yo a la puerta y llamo. Nuestro Señor llama a la puerta de tu corazón. Si oyeres su voz, no dudes en abrirle. Déjalo entrar, déjalo pasar, y juntamente Él te dará la paz, comerá juntamente contigo. Ábrele la puerta de tu corazón. Es la oportunidad que tenemos en esta vida para nuestra salvación eterna. Que Dios te bendiga, mi amado, mi amigo, hermano. Que pase un día excelente. Que Dios bendiga tu hogar, tu vida, tu familia, tu ministerio, tu trabajo, tu salud. Y aquí estaremos nuevamente predicando en este canal Palabra Eficaz, la Escritura, la santa palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.